Amigos en todo el país, bienvenidos a Mesa de Análisis en la Actualidad. Este es un programa del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, transmitiendo desde el campus de nuestra universidad. Está con ustedes Alberto Franco y se encuentran también en sintonía de 1190 AM en radio, canal 42 en UHF a nivel nacional. Llegamos a las diferentes provincias bajo nuestra propia señal. Estamos también en canal 74 en TV Cable y en Quito y en Guayaquil gracias a la gentileza de Univisa en el canal 318. Dentro de poco llegaremos también a través de la señal de Claro. Estamos en el mundo a través de www.ucsg.edu.es. El pasado 6 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Es por ello que dentro de los varios temas que vamos a tocar hoy, ya que estamos en los albores de un panorama político en el Ecuador, hablaremos con el consultor político Antonio Tramontana, un antiguo y querido amigo de este canal, sobre el panorama de lo que ocurrió en los Estados Unidos, de lo que ha ocurrido en América Latina, luego de las diferentes conversaciones que hemos tenido, y así como también de lo que se proyecta y que puede ocurrir en el Ecuador. Previamente, veamos un video que tenemos preparado precisamente en torno a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. La euforia por el triunfo de Barack Obama duró muy poco. Claro, hay muchos aspectos críticos que enfrentar. Wall Street cerró su peor sesión del año al caer 2.3% debido a los temores que provoca el desafío más urgente del mandatario reelecto: lograr un acuerdo para atacar el déficit fiscal antes de fin de año, con un Congreso que volverá a estar dividido. El propio Obama lo reconoció en su emotivo discurso. En un mensaje conciliador hizo un fuerte llamado a la unidad para superar la división partidaria que virtualmente paralizó al Congreso durante su primer mandato. El porvenir podría ser mejor, expresó, pero ahora el foco inmediato del gobierno y los legisladores será enfrentar el crítico precipicio fiscal, como llaman a la mezcla de aumentos de impuestos y recortes de gastos, que le quitarán unos 600.000 millones de dólares a la economía a partir del 1 de enero y que podrían hacer descarrilar la lenta recuperación del país. Eso a menos que el Congreso logre antes un acuerdo, algo que se anticipa complicado. Mientras, los demócratas seguirán controlando el Senado. Los republicanos lograron retener la mayoría en la Cámara de Representantes, donde bloquearon muchas de las iniciativas del presidente. Obama quiere un aumento de impuestos a los más ricos para luchar contra el déficit, pero los republicanos en la Cámara Baja se niegan a concederlo. Con su triunfo, él se convirtió en el primer presidente reelecto desde 1930 con una tasa de desempleo superior al 7.2%. La actual es del 7.9%. Hemos traído a colación el tema, antes que nada, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, ingeniero. Hemos traído a colación el tema de la ganancia de Barack Obama, porque en una de nuestras últimas conversaciones hace unos cuantos meses, precisamente hablábamos del tema reelección de Obama. En otra conversación hablamos sobre la reelección de Chávez. Algún momento, en otra circunstancia, hablamos sobre la elección de Ollanta Humala. Entonces queríamos precisamente ir analizando, ir viendo lo que habíamos conversado en el tiempo, ya que su labor como consultor político, pues indiscutiblemente se va haciendo a través de las cosas que se van analizando. Dentro de lo de Obama, algún rato se habló pues de la reelección. Usted efectivamente dijo de que la reelección se iba a dar. ¿Cómo conceptúa que se va a desarrollar ese nuevo periodo presidencial de Obama? ¿Se va a manejar algo respecto a América Latina? ¿Se va a mantener América Latina totalmente desconocida dentro del gobierno de Obama? ¿Se va a centrar el tema en Irán, en Irak? ¿Se va a centrar el tema en el petróleo? ¿Por dónde cree usted que van a ir las cosas? Complacido siempre, permítame expresarle la mayor satisfacción que tengo de estar aquí en este medio con usted y con la Universidad Católica, que es lo que me importa en el sentido académico. Vamos a la pregunta muy buena. Yo creo que América Latina, si bien es cierto,
ha tenido despegue en determinados aspectos sociales y económicos, no es menos cierto que para Estados Unidos, que tiene que crecer hacia el interior, sea un orden preestablecido. Si usted me pregunta en el tema del petróleo, se mantendrá, más allá que sabemos por qué el presidente reelegido Chávez tiene, si no me llevo a equivocar, 2 o 3 petroleras y no sé cuántas gasolineras por allá. Si yo hiciera un análisis al interior de Estados Unidos, más allá de la autodeterminación de los pueblos, como es en este caso la nación norteamericana, pensaría que la reelección de Obama obedece a que todavía existe un grado de confianza. Yo estimaba que el señor Mitt Romney podía ganar las elecciones por un solo hecho. Incorporó a su fórmula el elemento humano, preparado y técnico como era su vicepresidente en temas presupuestarios. Y para mí, con un buen criterio, o salvo el mejor criterio que me puedo haber equivocado, pensé que había una reedición de aquella frase famosa, la economía estúpida, de Bill Clinton. Entonces, Romney pudo plantear un esquema hacia el interior de un desarrollo económico y veía al presidente norteamericano actualmente reelecto como aquel que había roto los esquemas, era un afro-norteamericano, no de lo común y corriente, pero que la crisis lo había atrapado y no había podido cumplir determinadas reformas. Eso era un indicador de algo que se está dando en el Ecuador, que hay que ponerlo entre comillas. El candidato a Estado o el Estado candidato, que lo sostuvo Hernán Pérez Luz en un artículo en el, si no me llevo a equivocar, en lo que se titula el mayor diario de la vida nacional. Okay. Yeah. Pero en ese esquema determinado se ve claramente la influencia de lo que es ser presidente de la República, más allá que las normas en Estados Unidos por una relación son muy claras en el uso y atribuciones que tiene de fondos públicos y recursos públicos. Pero efectivamente, a mi orden de entender y bajo el aspecto técnico y cuantitativo y cualitativo de esa elección, me da a entender que todavía goza del grado de confianza. Es decir, consideraría yo que en términos de conclusiones, y me falta el tema de Irak, en términos de conclusiones, es la primera vez que los cubanos votan en Norteamérica para un presidente que no habla mal de Fidel. Sí, claro. O sea, ojo con lo que estoy diciendo. Esa parte hispana, ok, ahora sí tiene un peso específico y está bien. Yo considero que está bien. Ahora, para Estados Unidos siempre el tema Irán, Irak, será de cuidado. Sí. Mucho cuidado. O sea, no hay que negarle que Irán, cosa que yo no sabía, es un ensamblador de los autos Volvo, de los autos Saab y los autos Scania, que no conocía. Tiene una licencia británica para, si no me equivoco, producir tractores agrícolas. Si no estoy equivocado en la marca, me disculpan, Massey Ferguson. O sea, no es lo que nos han pintado tampoco, no es que yo esté pro Irán, pero ahí como que los intereses van en otro orden. ¿Eh? Con esta cita que le estoy diciendo que me llamó muchísimo la atención. ¿Eh? Pero en todo caso, allá entre grandes, digo yo, allá entre grandes. La trascendencia para América Latina es circunstancial en este periodo. Creo que esta circunstancia de un eje que algún día lo sostuvimos aquí, que va ligado con algo de Sao Paulo, que inclusive traje los libros aquí, ilustran, marcan la pauta del 2013 en el Ecuador, si no me equivoco, el 14 en Bolivia. Pienso de una manera muy sensible que en Argentina va a haber un gran problema, y lo digo porque cuando usted ve que las mujeres sacan las cacerolas y comienzan a tocarles el síntoma de que algo va a pasar. Y si estoy equivocado, veamos lo que pasó en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Claro. O sea, solamente, no es que le deseo el mal a nadie, pero no, es una percepción técnica. Ese es el mapeo que estamos viendo en un orden preestablecido. La ganancia de Chávez en Venezuela, ¿qué mensaje considera usted que lanza a nivel de América Latina?
Bueno, la ganancia de Chávez voy a Que usted la firmó aquí con un 10% en algún momento dado. Sí, no solo con ustedes, sino en varias conferencias, en una reunión de empresarios, pero encontré la respuesta de algo que creo que me quedó la duda. Lo sostuvo Enrique Capriles en una entrevista, y ahí viene otra vez el tema del candidato a Estado, en una entrevista en este que se llama el Diario de Mayor Circulación Nacional, bueno, allá ellos. Escúcheseme bien. A las 6 de la tarde recibí una información de que Capriles ganaba en el Exit Poll, pero la gente, o sea, el ciudadano, seguía votando. ¿Por qué votó el ciudadano en un periodo de 2 o 3 horas? Lo sostiene el candidato rival. Porque el Estado movilizó todas sus fuerzas, y lo dice él, no yo. Fuerzas Armadas, gente que fue a sacar gente. Acuérdense que el voto es facultativo. Y esa teoría confirma aquello que podría haberse dado, que eran los votos que se necesitaban y había que movilizarlos. Eso no sucede en los Estados Unidos. Pero cuando hay candidato a Estado candidato, mal que lo diga, no porque menospreciar a América Latina, suceden este tipo de cosas. Vi fotos, porque comencé a ver por qué había sucedido lo que había sucedido. Eran largas las filas de militares votando. Y bueno, si usted se duerme en los laureles, o camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, y no lo digo yo, Capriles lo expresa en la entrevista que le cito. O sea, ojo, que aquí, en mi modo de entender, los factores que hay que controlar en procesos electorales cuando hay reelección deben ser muy normados, demasiado normados, porque usted puede ganar. ¿Aquí en el Ecuador están normados? Yo creo que le falta más norma. Yo creo que esto que hoy vemos a través de la inclusión de la propaganda de gobierno es un factor como poner un mal ejemplo, que yo digo. Es como, y no malo porque el producto sea bueno, sino que si usted a la Coca-Cola no la promociona, no se vende. Por más buena que sea. Por más buena, usted se olvida de la Coca-Cola, pero yo sí creo que debe haber una veda. Yo sí creo que debe controlarse eso, porque debe ser limpia. Cada quien que compita con cada quien. Ahora, usted me dirá, no hay norma expresa y por tanto se puede hacer. Sí, pero al final... Ahora, ¿cómo separamos la propaganda de obras del gobierno de la propaganda política? Eso es casi imposible. Pero, a mi modo de entender, si usted regula periodo de inscripción, periodo de propaganda y contienda electoral, debe haber un timing entre la inscripción y el arranque de campaña que deba bajarse la situación de Bueno, ya anunció el presidente Correa que no va a hacer las sabatinas y todo esto a partir de los 45 días de la campaña. ¿Y el resto? Lo anterior. No, el resto de la propaganda de todas las obras y todo eso, créanme que es un problema saberlo. ¿Eso lo debe regular quién? ¿El Consejo Nacional Electoral? En este caso es la competencia del Consejo Nacional Electoral. ¿Usted cómo considera que está el Consejo Nacional Electoral? ¿Está realmente preparado para mantener una fría imparcialidad o no? Lo considero bajo cierto forma de pensar, más que todo, que debe estar preparado. No considero ni sostengo que, como no soy actor político, más bien soy profesional en la rama técnica, de que no se deben dar casos, como lo afirman algunos, de fraudes y todo esto. O sea, ¿para qué comenzar a crear la duda? Yo no entiendo. No hay susceptibilidad de dudar con el Consejo Yo prefiero Nacional que Electoral. no haya la susceptibilidad de dudar para que el proceso sea lo más claro, limpio y transparente y de manera responsable que se efectúe, porque si siempre vamos a comenzar con la duda, nunca vamos a acabar con la duda. La actividad del gobierno dentro de este proceso preelectoral que estamos viviendo, ¿se lo podría conceptuar como que si el gobierno está realizando algún tipo de campaña no directa, pero sí soterrada? Es indirecta, no quisiera emplear el término soterrado, porque es muy indirecta. Eso sí lo tengo claro. Ahora, nos vamos al otro lado, la oposición.
el señor Lasso, el señor Bucarán, aunque todavía no sabemos si está inscrito o no, Suma, etcétera, todos los demás movimientos. Cada uno ha tenido sus participaciones en diferentes actividades, el señor Lasso banquero, el otro en una ONG en el exterior. Todas las acciones que han venido haciendo no podrían equipararse, lógicamente, en cantidad y en volumen, con lo que ha venido haciendo el gobierno como una especie también de pre-campaña. A ver, hay que situar y poner punto y coma y tilde algo que no está expreso en la ley orgánica ni en los reglamentos a los cuales, ley orgánica de la democracia, sobre el tema de propaganda. Que un candidato pueda hacer propaganda no está prohibido. Pero, ojo, ahí viene lo que usted me pregunta, y yo quiero recogerlo. ¿Puede que sea soterrado? Sí. Y voy a poner un ejemplo tal vez que me voy a traer consecuencias funestas, pero tengo que ser frontal en las cosas y no ocultar las cosas. Yo sí considero que habría que imputar al candidato, en este caso Guillermo Lasso, determinada publicidad. Respeto el criterio de participación que dice que es 5 millones, pero no creo que sea 5 millones. Ojo con lo que estoy diciendo. No se puede imputar muchas cosas y hacer un todo y decir aquí el señor gastó 5 millones. Eso no creo y lo puedo sostener. Pero sí, cierta propaganda que tiene que ver con lo que se llama imagen y posicionamiento de un candidato. Eso le corresponderá al CNE. Y al CNE también le corresponderá también calificar a lo que el gobierno en un momento dado ha hecho, porque no solamente